tutti siamo fratelli. San Francesco de Assisi diceva tutti fratelli. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día vamos a entrar al capítulo 3 de la encíclica del Santo Padre Fratelli Tutti. Su título es Pensar y gestar un mundo abierto. Dice el Santo Padre, y con razón por supuesto, ¿no?, que el hombre en la entrega de sí mismo a los demás es cuando se desarrolla, se realiza y encuentra su plenitud. Además también nos recuerda que el hombre se comunica realmente consigo mismo en la medida que se comunica con el otro, ¿no? El hombre se comunica realmente consigo mismo en la medida que se comunica con el otro. Necesita el hombre un rostro concreto a quien amar, ¿no? Es por eso de que inclusive, por ejemplo, los padres, ¿no?, llevan en su billetera la foto de su esposa, la foto de sus hijos, porque el hombre ha sido creado con sentido. Tenemos los sentidos para comunicarnos y necesitamos hacer uso de ellos, ¿no? Necesito un rostro concreto a quien amar. La vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad. Se requieren relaciones verdaderas y lazos de fidelidad, ¿no? Por lo tanto, la existencia de la persona va aún más allá. La existencia de la persona guiada por el amor crea vínculos cuando se proyecta al otro. Hay un crecimiento de su ser y amplía su vida en un constante salir de sí mismo hacia el otro. Mi vida no puede estar solo en relación a mi familia y a un pasado que me precede. Importante. La persona que aprecio sabe que su vida no depende solo de su relación conmigo y que yo dependo solo de mi referencia a él. La relación entre dos personas es sana y verdadera cuando nos abrimos a los otros, que nos amplían y enriquecen. Los corazones que se dejan complementar son aquellos donde reside la forma más noble de amistad, donde el amor es auténtico y no interesado y por lo tanto nos ayuda a crecer. El hombre tiene capacidad para salir de nosotros mismos para acoger a todos. Los grupos cerrados y las parejas autorreferenciales que se constituyen en nosotros contra todo el mundo suelen ser formas idealizadas de egoísmo y de mera autopreservación, ¿no? Por eso las poblaciones aisladas en zonas desérticas desarrollaron el sentido de la acogida y generosa con capacidad de hospitalidad ante los peregrinos. Lo vivieron también las comunidades medievales, como se advierte en la regla de San Benito. Aunque pudiera desestructurar el orden y el silencio de los monasterios, San Benito reclamaba que a los pobres y peregrinos se los tratase con el máximo cuidado y solicitud, ¿no? Las personas pueden desarrollar actitudes con valores morales, ¿eh?, con la fortaleza, la sobriedad, la velocidad de otras virtudes, pero si no tienen esa capacidad, esa abertura y una unión a otras personas, son solo una apertura de amor, son solo apariencias de virtud, ¿no? Las personas pueden desarrollar actitudes con valores morales,
como son la fortaleza, la sobriedad, la laboriosidad y otras virtudes. Si no tienen capacidad de abertura y unión a otras personas, son apariencias de virtud. Si no están sustentadas por la caridad, son huecas. De nada vale, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios del capítulo 13, ¿no? Todo lo conocemos. El amor es el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Sin embargo, hay creyentes que piensan en la defensa violenta de la verdad. Fíjense, en la defensa violenta de la verdad, en la imposición de sus ideologías a otros o grandes demostraciones de fortaleza. Están en un error. Recordemos que cuando San Francisco viajó a Egipto, ¿qué es lo que dijo, no? Que no hay que entrar en contraposición con nosotros, ¿no? Que no hay que entrar en defensas violentas. En un intento de precisar en qué consiste la experiencia del amor que Dios hace posible con su gracia, Santo Tomás de Aquino lo explicaba como un movimiento que centra la atención en el otro, considerándolo como uno consigo mismo. La atención afectiva que se presta al otro provoca una orientación a buscar su bien gratuitamente. ¿No? Escuchen. Todo esto parte de un aprecio, de una valoración que en definitiva es lo que está detrás de la palabra caridad. El ser amado es caro para mí, es decir, estimado como de alto valor, y del amor para el cual a uno se le es grata a la otra persona depende de lo que le dé algo gratis. El amor implica entonces algo más que una serie de acciones benéficas. Las acciones brotan de una unión que inclina más y más hacia el otro, considerándolo digno, valioso, grato y bello, más allá de las apariencias físicas o morales. El amor al otro, por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Solo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posible la amistad social que no excluye a nadie y a la fraternidad abierta a todos, ¿no? En este apartado viene la creciente apertura del amor. El amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunidad universal. Aislándose nadie se realiza. El amor reclama una creciente apertura, capacidad de acoger a todos. Jesús nos decía, todos ustedes son hermanos, ¿no? En Mateo 23:8. La necesidad de ir más allá de nuestras familias es válido para todas las naciones del mundo. Tenemos que ir más allá de nuestra nación, de nuestro país. Hoy día, el aumento de la interdependencia y de las comunicaciones, todas las naciones comparten un destino común. En el mundo, a pesar de diferentes etnias y culturas, se manifiesta una vocación de formar una comunidad compuesta por los hermanos que se acogen recíprocamente y se preocupan los unos por los otros, ¿no? Sociedades abiertas que integran a todos es lo que necesitamos. La apertura universal del amor no solo es geográfico, sino también existencial. Son aquellos grupos que están cerca de nosotros, pero no lo sienten parte de mi grupo, ¿no? Aquellos que sufren abandonados o ignorados por mi sociedad son forasteros existenciales. Aunque hayan nacido en ese mismo país y tengan todos los papeles, los hacen sentirse como forasteros en su propia tierra. El racismo, muchas veces escondido, también crea forasteros existenciales, ¿no? Sociedades tienen que estar abiertas a integrar a todos, no hacer que nadie se sienta un forastero existencial dentro de la comunidad.
Los exiliados ocultos son personas tratadas como cuerpos extraños en la sociedad. Son personas con discapacidad. El objetivo no es solo cuidarlos, sino que participen activamente en la comunidad civil y eclesial. Todos pueden dar una contribución singular al bien común a través de su biografía original, ¿no? Entonces tenemos que cuidar de no crear, ¿no?, forasteros existenciales ni exilados ocultos dentro de nuestra comunidad. Hay que tener el valor de dar voz a quienes son discriminados por su discapacidad, porque desgraciadamente en algunas naciones todavía hoy se deben reconocerlos como personas de igual identidad. Vamos a ver ahora el apartado donde dice comprensiones inadecuadas de un valor universal, ¿no? Hay personas que creen que tienen un valor universal, pero no, son falsas comprensiones. El falso universalismo se da en personas que, por ejemplo, necesitan viajar continuamente y no aceptan a su propio pueblo creando en él categorías de primera y segunda clase. Nosotros tenemos eso, mucho de eso tenemos nosotros, ¿no? El amor que traspasa fronteras es el que llamamos amistad social, que cuando es genuina, da las condiciones para una apertura universal, ¿no? Hay un falso universalismo que proviene por algunos presentando un supuesto sueño en orden a homogeneizar, dominar y expoliar, ¿no? Homogeneizar, o sea, poner a todos por igual, ¿no? Hay un falso universalismo que proviene por algunos presentando un supuesto sueño en orden a homogeneizar, a todos ponerlos por igual, a dominarlos a todos y a expoliar. ¿Qué quiere decir expoliar? Quitarle a una persona de manera injusta y con violencia algo que le pertenece, ¿no? Sí, también estoy haciendo un diccionario de todas estas palabras que no son de uso continuo para saber el contenido exacto de cada palabra. Es una posición globalizante que destruye la riqueza particular de cada persona y de cada pueblo, vaciándolos de sus contenidos y forman de esta manera sociedades en vista a sus propios intereses. Es una manera de someter y de explotar. Y acá continúa el Santo Padre para terminar este apartado. Porque el futuro no es monocromático, sino que es posible si nos animamos a mirarlo en la variedad y en la diversidad de lo que cada uno puede aportar. O sea, porque el futuro no es monocromático, sino que es posible si nos animamos a mirarlo en la variedad y en la diversidad de lo que cada uno puede aportar. ¿Cuánto necesita aprender nuestra familia humana a vivir juntos, en armonía y paz, sin necesidad que tengamos que ser todos igualitos, ¿no? O sea, a la hora de trascender un mundo de socios. Vamos a ver qué quiere decir con eso el Papa. Para entender este apartado, retomemos la palabra del buen samaritano. Hay un hombre herido al borde del camino. Los personajes que pasan a su lado preocupados en la función social relevante que ellos ocupan era su urgencia, ¿no? La función social que ellos ocupaban. El hombre herido era del mismo pueblo, pero era un don nadie y no afectaba los intereses de ellos. ¿Para qué perder tiempo por alguien que no le da beneficio ni económico social? Siguen de largo, pues no vale la pena perder tiempo. En cambio, el buen samaritano, que no lo conocía y además no pertenecía a su entorno social, sin pensar en lo que lo podía beneficiar, cambia su proyecto, se detiene, le da su tiempo, porque es una persona que necesita ayuda. En contraposición a esto, para las personas que forman sus propios grupos en función de sus intereses, en su grupo entre ellos no se da la relación de prójimo.
son socios y duradera armonía entre ellos mientras se cumplan las normas que los unen. No hay amor entre ellos, solo los une el interés. Es una relación de socios, dice el Santo Padre. Pues no hay la amistad social que lleva a la fraternidad universal, ¿no? Entonces, esos grupos que se forman, ¿no?, por interés económico, por algún interés, ¿no?, no es una relación de fraternidad, ¿no? Eso se ve mucho, ¿no? Se reúne un grupo por un interés económico para formar una empresa. En cuanto se termina el interés de eso, ya se termina el grupo. Ese no es un grupo de fraternidad. Ese es un grupo de una relación de socios, ¿no? Inclusive existen los matrimonios, ¿no?, que son por interés y se casan con separación de bienes, ¿no? Porque en cuanto se termina la necesidad entre los dos, que los estaba uniendo, se termina el vínculo y cada uno sigue por su lado, ¿no? Y puede hacer la separación de bienes para no perder sus propiedades. Así, de esta manera, esta unión aparentemente la llaman fraternidad, sino que es una relación de socios. Así, la palabra prójimo pierde todo significado y únicamente cobra sentido la palabra socio, el asociado por determinados intereses. El apartado donde habla de la igualdad, igualdad y fraternidad. La fraternidad no se agota en el respeto a las libertades individuales y a la equidad administrativa. La fraternidad debe ser cultivada conscientemente. Debe haber una voluntad política de fraternidad, por lo tanto, una educación para la fraternidad, para el diálogo. Debe haber una educación para la aceptación recíproca, que es la relación de complementación, de concordancia, de equivalencia o simetría que existe o que se establece, y el enriquecimiento mutuo de valores, ¿no? Vamos a volver a leerlo. La fraternidad no se agota en el respeto a las libertades individuales y a la equidad administrativa. No se agota en el respeto a las libertades individuales. La fraternidad debe ser cultivada conscientemente. Debe de haber una voluntad política de fraternidad, una voluntad política de fraternidad. Por lo tanto, debe haber una educación para la fraternidad, para el diálogo, para la aceptación de la reciprocidad y para el enriquecimiento mutuo de valores, ¿no? Ya estamos entrando en un tema más interesante, ¿no? La política debe tener también un sentido de fraternidad. Sin estas condiciones, la libertad es pura autonomía para pertenecer a alguien o a algo, o solo para poseer y disfrutar. La libertad ordenada al amor se enriquece siempre, no se agota. Lo que únicamente son socios, la igualdad es una definición abstracta. Todos los seres humanos son iguales, pero no hay igualdad con el otro que no pertenece a su grupo. La igualdad es el resultado del cultivo consciente y pedagógico de la fraternidad, ¿no? Los que únicamente son socios, la igualdad es una definición abstracta, porque son iguales mientras tienen el interés. Todos los seres humanos son iguales, pero no hay igualdad con el otro que no pertenece a su grupo. Si no pertenece al grupo, ya no son iguales. La igualdad debe ser el resultado del cultivo consciente y pedagógico de la fraternidad. El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para la humanidad. Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más globales. El individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Engaña, nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y seguridades individuales
pudiéramos construir el bien común. Hasta aquí vamos a llegar, hermanos, hoy día, porque ya el día de mañana entraremos al otro apartado, amor universal que promueve a las personas. Entonces tengamos bien presentes que el individualismo no nos abre a una fraternidad, ¿no? La suma de individualismo no quiere decir fraternidad, ¿no? No nos hace crecer, no nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si acumulando ambición y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. El Señor los bendiga, los protege, los cuide todo mal.